Lesiones de la columna, problemas de espalda, problemas de columna es el tema que nos convoca en los siguientes minutos y para ese propósito me acompaña esta mañana el doctor Carlos Álvarez, médico neurocirujano, con quien vamos a conversar para que nos cuente cuáles son las lesiones más comunes de la columna, qué síntomas dan, hasta qué punto la cirugía es el tratamiento más adecuado, más apropiado para esto. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana y explícanos un poquito por qué un médico neurocirujano es el dueño de ese terreno cuando la columna es un conjunto de huesos y la mayor parte de las personas asumen que cada vez que tienen un dolor de espalda y el problema es de columna van donde un traumatólogo. No estoy diciendo que los traumatólogos no estén en condiciones de evaluar esto, pero generalmente los médicos referimos al neurocirujano cuando hay un problema de espaldas, de columna. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene la columna que es tan importante para los neurocirujanos? Bueno, la idea efectivamente... Incluso hay traumatólogos que hacen columna también, pero esencialmente la columna vertebral es un territorio del neurocirujano en la medida que es un edificio, una asociación de huesos que tienen una cavidad central por la que viaja la médula espinal. Ya. Porque tiene conductos laterales por los que salen nervios que traen y llevan sensibilidad y la vía motora. Es como el espacio del ascensor en un edificio. Claro que sí. Donde sube por y donde baja, corre el ascensor, ¿no? En ese caso es la médula que está. Así es. Entonces, y ahí hay vías. La presencia del sistema nervioso dentro del hueso ya lo hace territorio neuroquirúrgico. Si el hueso fuera el fémur, no es nuestro, es de los traumatólogos. Pero la presencia del sistema nervioso con todas sus singularidades y la delicadeza del manejo ya forma por eso parte del territorio neuroquirúrgico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que más comúnmente afectan a la columna? Dentro de todos los problemas que puede haber, porque en la columna puede haber neoplasias, puede haber infecciones, puede haber traumatismos. Claro, hay que entender que la columna, siendo un elemento fundamentalmente óseo, si bien tiene otras estructuras, el hueso es un tejido vivo y por lo tanto le puede afectar lo mismo que afecta a otros órganos. A cualquier otra parte del cuerpo, claro. ¿De acuerdo? Ahora, esta columna, la principal molestia que da es dolor. Si algo resumiría la historia de cómo nos damos cuenta que tenemos una columna es porque duele. Pero que duele. Exacto. Y de todos los dolores que pueden haber, porque puede afectar la parte alta o cervical y dar una cervicalgia o una dorsalgia o una lumbalgia, lo infinitamente más común es la lumbalgia, aquí y en otras partes del mundo. ¿Y cuál es la causa que más comúnmente produce lumbalgia o dolor lumbar, que es la parte de abajo de la columna? Claro, la columna vertebral lumbar tiene 5 vértebras y el hecho de que tenga 5 vértebras implica que estas están articuladas entre sí. Entonces, varias cosas pueden sucederle, varios hechos pueden sucederle a la columna vertebral y pueden ser fuente de dolor. Una de ellas es el sobrepeso. ¿Quién sabe la más común? Claro, el mal uso de la columna vertebral también podría ser una causa, pero... Estudiar medicina también es un dolor común de... Sí. Claro. Los estudiantes de medicina son los que más lumbalgia tienen. Claro, hay un tema postural, por ejemplo, las posturas viciosas, pero el sobrepeso es un tema, entre otros. Fumar, que es un hábito cada vez menos frecuente en nuestra sociedad, felizmente es otra causa frecuente de maltrato de la columna y luego fuente de dolor. ¿Ah, sí? Claro, tanto la nicotina como todos los otros productos que se producen en la combustión del carbón dañan directamente la columna vertebral. Por eso estos benditos cigarrillos que no tienen la parte del carbón, pero sí la nicotina, dañan igual la columna vertebral. La nicotina es tóxica para la columna. Interesante. Es decir, el sobrepeso, la columna, el maltrato, el golpear la columna si tú eres un paracaidista, si eres un estibador, es decir, el entender que la columna vertebral está hecha de un hueso que prácticamente se considera como si no fuera un tejido vivo, es finalmente la causa de que termine afectada. ¿Pueden producirse problemas a cualquier edad? ¿O esto es predominantemente en un grupo etario determinado? No, como sucede en muchas enfermedades, con el paso de los años más se van a presentar las enfermedades degenerativas. Y con el inicio de la vida más bien son malformaciones congénitas, que suele ser generalmente así. Con el paso de los años tenemos la artrosis de la columna como una cosa muy común, que se llama espondiloartrosis, por artrosis de la columna vertebral, pero cuando uno es más joven, cuando uno es niño, incluso puede haber detección de vértebras que fueron hechas en la mitad nada más, que son hemivértebras, o puede haber escoliosis de la niñez o de la adolescencia. ¿Alguna infección que afecte la columna que preocupe mucho a los neurocirujanos? Todas las infecciones pueden terminar asentadas en la columna.
Como tú sabes, como médico, por ejemplo, la enfermedad de Pott, que es la tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? Fractura la vértebra, que es como uno se entera que tiene el problema, y lo que tiene es tuberculosis en la vértebra. Así es. Si bien la tuberculosis se suele entender como un problema fundamentalmente pulmonar, sabemos todos que la tuberculosis puede ir a diversos órganos, la vértebra es un asiento de esto. Claro, ahora ya casi no se ven mal de POTS, ¿no? Es, por lo menos en nuestra sociedad es muy infrecuente, pero se ve. Yo una vez vi un paciente con mal de POT en el Hospital 2 de Mayo, estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Y ya en esa época decía, pucha, digo, un POT, y todo el mundo venía a ver el caso, ¿no? Sí. No es que no haya. No es que no haya, pero de hecho no es tan común, pero también puede estar afectado de neoplasias, por ejemplo. ¿Cómo no? La próstata, por ejemplo, para hablar de uno de los... Es el asiento de metástasis muchas veces, ¿no? Porque el drenaje finalmente venoso de la próstata no va directamente a la circulación general, sino que drena hacia los plexos de la columna vertebral, facilidad a la columna vertebral, cosa parecida pasa con mama versus el cerebro, ¿no? El cerebro, sí. Entonces, efectivamente, la columna también puede ser asiento de linfomas, como lesiones primarias, o secundarias a un cáncer que uno tenga en próstata, como estamos conversando. Tenemos llamada del Cercado de Lima, es Luis que está en línea, vamos a atenderlo. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Tu consulta, por favor. Bueno, doctor, mi consulta es, a mí se me adormece los dedos del pie gordo, los dedos, y me dice que se afectar por la columna, no sé si es cierto eso. Adormecimiento de los dos dedos gordos del pie. Sí. Ya. Ok, no tienes sobrepeso, ¿no? No. Tampoco tienes diabetes. No. ¿Qué edad tienes? Bueno, solamente lo siguiente en los dedos, ¿no? Y esa es mi pregunta, no sé si ese viene por el caso de la cuestión de la columna, ¿no? Por ahí que yo sobre peso, o sea, fuerza, ¿no? No sé si es... ¿Y qué edad tienes? Yo tengo 52 años. 52 años, ok Luis. ¿Y ese adormecimiento es constante o es en algunos momentos? No, es que después de hace unos 6 o 8 meses creo que me ha vuelto nuevamente, ¿no? No sé, pero no es constante. Bueno, muy bien Luis, gracias por llamar, un abrazo para ti, vamos a conversar con el doctor Álvarez a ver qué nos puede decir para ayudarte. Sí, la pregunta es interesante desde el punto de vista que casi nos plantea un acertijo de qué puede ser, cuál podría ser el diagnóstico, ¿no? Vamos a tratar de armar un rompecabezas, o de desmenuzarlo en todo caso. Los dolores de columna, los problemas de columna, ¿podrían dar adormecimiento alguno? Claro, los nervios salen entre vértebra y vértebra por unos canales que hay a los lados. Y según el territorio al que van esos nervios, uno puede tener cuadro clínico pegado, por ejemplo, al dedo chiquito, al dedo meñique, pegado al dedo gordo, solo en la pierna, solo en la cara anterior, etc. Depende del nivel de la columna en donde esté la lesión. Sí, los territorios están bien definidos. Y el nervio que esté afectando. Que iba a tal sitio. Entonces, cuando el señor dice el dedo gordo, ya todos los neurocirujanos pensamos en la raíz, el nervio llamado L5. Ya suponemos que ese nervio que se iba al dedo gordo es L5. O sea, sí podría ser un problema de columna. Claro que sí. No solo puede debutar con dolor, también, como dice el señor, puede debutar con adormecimiento. La singularidad del caso de él es que es bilateral. Segunda pregunta, eso te iba a decir. Así es. ¿Simétrico o no? Sí, normalmente el dolor o el cuadro clínico de adormecimiento debería ser para un lado. Ya. Asimétrico. En el caso de él la singularidad es que es bilateral. Ok. Pero puede ser. ¿Por qué le preguntaste entonces si era diabético? Porque el otro diagnóstico siempre diferencial cuando es bilateral, que es lo menos común, lo más común lejos es que sea unilateral. Así es. El diagnóstico diferencial en la otra cosa que deberíamos pensar en todo caso para hablar en términos sencillos es que hay una neuropatía diabética. Claro. Sea que el diabético está consciente de su enfermedad o no. Así es, pues. Él dice yo no soy diabético, pero incluso lo he escuchado dubitativo en su respuesta. Sí, yo también se demoró un poquito solo porque qué edad tenía, porque en el Perú por cada diabético diagnosticado hay 7 que no lo están, o sea y más de la mitad de los diabéticos de Lima caminan por la calle y no saben que son diabéticos. Es una posibilidad. Pregunta del millón, ¿podría ser zapatos apretados, por último, la cosa más tonta del mundo y simple, tipo de calzado? ¿Podría incluir? Es posible, pero yo pensaría que el paciente, si esta fuera la causa, se quejaría más de dolencias físicas en el pie, de deformidad o de la excrescencia de la piel, de alguna otra lesión por compresión en la piel, que de dedos adormecidos, que más me hace pensar en que hay un tema neuropático. ¿Cómo no? Sea porque la columna está mala o y lo otro, echárselas a buscar. Finalmente, Carlos,
¿Cuándo visitar a un neurocirujano? ¿Bajo qué condiciones puntuales para ti? ¿Cuándo recomiendas que la gente consulte a un neurocirujano por problemas de columna? Sí, lo primero que yo diría al respecto es que el ir a un neurocirujano no quiere decir que lo van a operar de la columna o del cerebro. Eso es lo primero que hay que sacarse de la cabeza. ¿No es cierto? Si voy al cirujano de corazón no quiere decir que me va a operar el corazón. El 95-97% de los pacientes de columna que vemos nosotros no son quirúrgicos. Y los neurocirujanos nos preocupamos mucho en no operar a quien no se debe operar. Correcto. Porque luego, si uno por error o porque tuvo mal cuidado en evaluar a un paciente o por inexperiencia operar a un caso que no debe, no soluciona el problema. Y lo que tiene es una molestia crónica en el paciente. ¿Cómo no? Entonces los neurocirujanos, típicamente en nuestro país, somos muy cuidadosos de pedir todos los exámenes luego de la evaluación clínica para decir, así es, requiere cirugía o no. De tal manera que ir al neurocirujano, si uno tiene un dolor en columna que se irradia o no a las extremidades, debe ir al neurocirujano. Si él viera que esto no es su territorio, simplemente lo va a transferir. ¿Cómo no? La mayor cantidad de casos lo va a mandar a medicina física y rehabilitación. Así es. Y va a descartar causas de neuropatía no quirúrgicas. Sí. Y la cirugía en este pequeño grupo, 3 a 5% de pacientes, se considera válida en la medida que es el último recurso que tendría el paciente para aliviar sus molestias. ¿Cómo no? Carlos, te agradezco muchísimo. A ti, Pepe. Un placer conversar contigo esta mañana. Ha sido el doctor Carlos Álvarez, neurocirujano, hablando sobre problemas de columna. Nos vamos a una pausa y luego vamos a venir con leche materna. Novedades sobre la leche materna.